Thor es un cuento, o por lo menos lo parece, no por su historia, sino por la narrativa que nos presenta el narrador, Carles Porta. Son muchos los que consideran esta historia digna de un thriller, pero como suelen decir, la realidad supera la ficción. El propio periodista dice: Thor es una metáfora de la historia de la humanidad, de la vida de cualquier grupo humano, pero llevada al extremo. Por eso Porta, con este relato, nos lleva de vuelta a nuestros orígenes, a los cuentos, al érase una vez. Carles lo que tenía súper claro era que quería volver un poco al mundo del cuentacuentos, un poco al mundo primitivo de al lado del fuego contar una historia, ¿no? Y eso es literalmente lo que él hace, ¿no? Al lado del focaterra, ¿no? Y quería que fuera esta sensación de cuentacuentos como con muñequitos, ¿no? De volver un poquito a esto. Los humanos somos animales contadores de historias. Es algo innato dentro de nosotros. Desde los principios de los tiempos hemos tenido la necesidad de preservar las historias que nos han forjado, pinturas rupestres, escrituras antiguas en tablillas o libros, e incluso la escenificación de los cuentos con el teatro. Pero lo que realmente ha mantenido vivos los cuentos populares es la narrativa oral, que, según Joseph Campbell, mitólogo y escritor, es nuestra herencia histórica. Nos hemos pasado las historias, los mitos, de generación en generación, y aunque las imágenes se transforman continuamente, las referencias nunca lo hacen. Esta condición humana nos ha llevado a inmortalizar las historias, y así han llegado a las pantallas. Pero aun y con los múltiples recursos digitales que existen, nuestra esencia humana y artesanal permanece. Por eso Porta nos devuelve a esa reunión al lado del fuego con un true crime narrado como un cuento, con sus propios muñecos. Pero, ¿cómo se traslada un true crime a la narrativa audiovisual? Tenemos historias personales duras y violentas, testimonios sensibles, escenas clave para los hechos sin registro audiovisual y recursos visuales esenciales clasificados como pruebas policiales y judiciales. Para Seymour Benjamin Chapman, cinematógrafo y profesor de retórica, el contenido es tan importante como el discurso. Una historia potente, como la de Thor, puede convertirse en una obra monótona si Carles Porta no hubiera narrado de una manera tan atractiva y envolvente. Sin embargo, recursos como la maqueta añaden un valor narrativo clave para concebir el discurso completo. Pues en el True Crime también creo que se consigue la emoción y se consigue la tensión y se consigue la empatía al nivel de imagen, sugiriendo más que mostrando explícitamente. Por eso, en el True Crime, las imágenes deben cuidarse mucho más que en cualquier otro formato. En este sentido, Stella Abruzzi, teórica del cine, afirma que la manera en la que se trabaja el diseño audiovisual y el desarrollo de los hechos es lo que convierte los casos judiciales en relatos de suspense aptos para el mundo cinematográfico. Un muy buen ejemplo son las recreaciones de los hechos en Crims, la serie de Crímenes en Cataluña, también de Carles Porta, y en el caso de Thor, se apostó por una maqueta. Y creo que fue Carles Porta quien tuvo la idea al haber visto el True Crime Prey, Obey, Kill en HBO, donde usaban maquetas para replicar un barrio muy sencillo de viviendas. Se nos ocurrió esa idea, pero quedó un poco en el tintero. Y entonces sondeamos más opciones porque es muy difícil rodar en Thor, tienes que desplazar un equipo, es muy aislado, etcétera, etcétera. Y la idea de la maqueta quedó un poco en el tintero hasta que me pidieron a mí que la moviera, a ver quién podía hacernos esta maqueta y cómo sería, porque la idea inicial era toda la montaña y solo encontramos a Eduard. Estamos haciendo un trabajo forense de reconstrucción. Utilizar una maqueta para contar una historia no es algo nuevo. Podríamos decir que parte del origen de los efectos especiales se encuentra en la maqueta de la primera película de Star Wars, de los años 70. Y aunque hoy en día ya no es un recurso muy habitual, aún encontramos otros ejemplos, como en la serie de Mandalorian y en el True Crime ya mencionado, Prey, Obey, Kill.
Entonces, si no es un recurso ni original ni innovador, ¿qué marca la diferencia en la maqueta de Thor? No es tanto un asunto de efectos especiales como podía ser en Star Wars, o de crear universos como podía ser en Mandalorian, o de intentar reducir en efectos digitales, sino que era la única posibilidad y la más bonita de poder recrear lo que era la realidad de Thor, de meternos en la percepción de los personajes protagónicos de Thor, de estar en su casa, de estar en su coche, de estar en esas calles, sin recurrir a efectos digitales o sin recurrir a recreaciones en otro pueblo parecido y tal, sino estar realmente en ese pueblo. Para mí, que captura la magia de esa montaña y el sentirte que estás en un regalo del mundo que también te puede matar en cualquier momento, porque si te quedas aislado y no tienes a un buen vecino, estás mal. No es la maqueta la que se va a quedar corta en nuestro rodaje, somos nosotros los que no vamos a poder exprimirla del todo, dadas las posibilidades que ofrece. Encajaba a la perfección. Encajaba porque tenía esta conexión un poco como la idea del pesebre, que también le sentaba muy bien. Para mí, lo más importante de ese rodaje fue que la maqueta cobrase vida. Tener el punto de vista de esos personajes dentro de la maqueta es lo que hace narrativamente muy interesante esta maqueta. No solo como algo expositivo, de esto es Thor, tenía esta montaña, aquí había vacas y aquí había caballos, sino de repente estoy en Can Sisqueta, ¿no? en el restaurante de la Sisqueta, y a través de la ventana veo no sé qué. Te da la sensación de estar en los pies, en los zapatos de los personajes, y creo que eso la maqueta ayuda mucho a que suceda. Creo que eso es algo que ayuda narrativamente a tope a empatizar con los personajes y a entender sus puntos de vista, y creo que no se podría haber hecho de otra manera si no es con esa maqueta. Cinematográficamente es, yo te diría, perfecta, que luce muchísimo, que logra encapsular ese misterio que tiene, que además si hubiésemos ido a la montaña real a rodar, por ejemplo, escenas de noche, no verías absolutamente nada porque no hay luz, y en cambio con la maqueta podías jugar con las luces. Se convirtió como en un juguete para todos, pero que solo daba alegrías. Y aunque la maqueta fuera un recurso mucho más accesible, práctico y captivara visual y sensorialmente, debe cumplir con su función dentro de la narrativa. Entonces, ¿cómo se adapta la maqueta a una narrativa de true crime tan compleja como la de Thor? Todos los elementos que salen en las escenas tienen que ver con la época, tienen que ver con la documentación que tenemos del caso, tienen que ver con las personas que están en el caso, es decir, a nivel de atrezzo, a nivel de localizaciones, a nivel de ambientación, todo esto está muy cuidadito para que no solo sea verosímil, sino que además sea coherente y sea representativo de la época y del caso, sino que también se elige muy bien qué se enseña y qué no se enseña, sobre todo lo que no se enseña. Todo lo que es violencia, todo lo que es sangre, todo lo que es algo más bien gore, que pueda resultar de mal gusto, o que pueda resultar demasiado violento, o que pueda resultar ofensivo para la parte de las víctimas, se omite completamente. Uno de los ejemplos de lo que explica Carlos Alonso es la imagen del judío tumbado boca abajo en la nieve. Es una imagen dura, fría, aislada, pero realmente no muestra nada. Es muy simple, solo es una figura encima de la nieve. Sin embargo, el contexto de todo nos sugiere ese sufrimiento y violencia de la situación por la supervivencia como seres humanos. Otros ejemplos de este cuidado audiovisual son las escenificaciones de peleas y enfrentamientos y cómo se muestra el cuerpo de Sansa, la víctima y la escena del crimen. Fue laborioso, pero se hizo con rigor, que es lo importante. Se nos ocurrió cortar la maqueta y centrarnos solo en el aspecto puramente narrativo de dónde han pasado la mayoría de eventos en Thor. Aquí tenemos más de, te diría ya a estas alturas, 30 años de documentación. No es lo mismo el Thor de cuando estaban los maquis que el Thor de cuando matan a Sansa, o el Thor de, no, se va modificando el pueblo y se va modificando la maqueta. Estamos hablando de un pueblo que existe y de que podemos ir a verlo, y no estamos inventando nada, sino que tenemos que ser muy rigurosos con que el pueblo sea tal cual es en la realidad, ¿no? Pues se ve en la maqueta. Com Porta, sempre intentamos generar sensações, criar atmósferas, e la maqueta dava margem de possibilidades impressionante.
y luego que técnicamente también era un reto, porque todo lo que tú haces a escala más pequeña pues se tiene que respetar en todos sus elementos. Por ejemplo, la lluvia, si tú contratas a alguien para que haga un exterior lluvia en una calle normal, pues guay, pero para hacerlo en escala plató, escala miniatura de Thor, si tú contratas una lluvia normal, pues de repente son unos gotarrones que miden 2 metros con respecto a las figuritas, ¿sabes? De repente se convierte en una peli distópica. Entonces teníamos que ver la manera en que funcionase tanto la nieve como la lluvia, como todos aquellos elementos que iban a escala. Replicando peleas o hechos que nosotros tenemos por escrito en base a distintas fuentes, y hay muchas veces en las que tenemos 2 o 3 eventos narrados de forma muy distinta. La maqueta te permite, no diré lucubrar, pero sí barajar las distintas posibilidades y de pronto ver cuál tiene más sentido, porque además lo ves de forma muy visual. Gracias a tener esta maqueta, nosotros podemos no solo vivir en este pueblo en los años 40, en los años 80 o en los años actuales, sino que también podemos vivir desde el punto de vista de los personajes que ya no existen, o de unos personajes que existen pero que ahora mismo no están haciendo lo que estaban haciendo en aquel momento, ¿no? La propia estética de la serie, la maqueta del pueblo, fuego recurrente, paisajes desolados, construye un imaginario del pueblo casi legendario. Thor se percibe menos como un caso puntual y más como el pueblo maldito del que se contará la historia, el cuento, una y otra vez. Propuestas como la de Thor, tan cercanas a nuestros orígenes como los cuentos, la oralidad y la artesanía, nos alejan de los nuevos recursos y nos plantean una relación antagónica con las herramientas actuales, tan digitalizadas y automatizadas como la inteligencia artificial. En este sentido, ¿tendrá cabida la inteligencia artificial en el mundo de las narrativas audiovisuales de True Crime? Yo lo de la inteligencia artificial con las maquetas creo que son dos mundos completamente separados, antagónicos te diría, porque la maqueta es el mundo más artesanal, más manual, más tradicional que te puedas, ¿no? Que puedas pensar. Detrás de esa maqueta hay meses de trabajo totalmente artesanales y la inteligencia artificial es otra cosa. Entonces creo que no acaban de... Creo que lo que te da una maqueta de este estilo es justamente lo que no te da la inteligencia artificial, ¿no?